Esté preparado para girar a la derecha. Gire a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Gira a la derecha. Continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Gira a la derecha. Buscando una nueva ruta. No importa, encontraré una nueva ruta. Vayamos a buscar una nueva ruta. Cuando sea posible, haga un cambio de sentido. Gira a la derecha. Buenas noches, te habla Conejo Negro. El día de hoy te presento una colección de historias inéditas que pudieron haberse perdido en la inmensidad de las mega recopilaciones. Es hora, apaga las luces o cierra los ojos, ponte tus audífonos y que venga la oscuridad. Mi familia materna es de Veracruz. A mi bisabuela únicamente la llegué a ver cuando venía de visita a la capital. Los últimos recuerdos que tengo de mamá Cristina son de cuando yo tenía 14 años.
Fueron muy pocas cosas las que viví a su lado, sin embargo, hay una historia que ella nos contó más de una vez, la cual estoy seguro de que jamás olvidaré. De hecho, por eso me estoy tomando un tiempo para redactar este correo y compartir esto con ustedes, para que quede registro de la historia y no se olvide nunca. A mi bisabuela le gustaba decir que un espejo había matado a un pueblo entero. Afortunadamente un pueblito de pocos habitantes. Según contaba, cuando era niña se enteró de tal tragedia porque de una localidad a otra iba gente que se dedicaba a contar chismes a cambio de una cena o un par de monedas. La historia no es tan simple como parece, pero empezaré como ella siempre iniciaba la historia. A ese pueblo se lo cargó un espejo. En ese poblado había una mujer a quien llamaremos Estela. El nombre no perdura porque es una vivencia muy vieja. A esa persona le daba terror ir al río. Decía que su más grande miedo era imaginar que un día la corriente de agua fuera a estirar la mano y la jalara, sumergiéndola bajo la superficie hasta matarla. Se sabía o se daba por hecho que se trataba de un miedo irracional, ya que aquel río no era hondo en lo absoluto. Algunos decían que aquella mujer le tenía miedo a su reflejo, no al río, y por eso se rehusaba a ir. Allá en esa localidad no había espejos y nunca los hubo antes. Aquellos objetos eran de por sí muy raros en la región, con mayor razón en un lugar tan pobre y olvidado por la civilización como lo era ese pueblo que hoy ya no existe. Un día, según mi bisabuela, llegó una caravana con curiosidades. No sé qué sería algo que en aquel entonces fuera maravilloso o asombroso. Un tragafuegos, un ilusionista, una psíquica, un carro lleno de animales deformes, cosas que llegaban para entretener a la gente. Allá todos eran tan pobres que la mayoría solo veía de lejos el paso de la caravana. Era un espejo el objeto más extraño que traían consigo aquel puñado de nómadas. Lo curioso de ese espejo era que la gente que se asomaba a mirar su reflejo se veía más vieja. Algunos solo se veían mayores por un par de años, otros aparecían envejecidos por varias décadas. A Estela la engañaron para que se viera en el espejo. La sorpresa fue enorme no solo para ella, sino para todos los presentes. Aquella mujer no tenía reflejo. Uno de los visitantes en la caravana aseguró que esto no se debía a un fallo con el espejo, sino que probablemente ella no tenía nada escrito en su futuro. A Estela no se le podía ver como era de más vieja, pues seguro moriría en los próximos días, o meses, o años. Yo creo que ella ya sabía que no tenía reflejo. Sería natural pensar que tal vez de niña lo había descubierto y por eso no quiso volver nunca al río. La caravana se fue, pero por alguna extraña razón dejaron el espejo colgado en un pequeño poste de madera al centro de la plaza. Por cierto, la conmoción de no verse reflejada en el espejo le provocó a esa mujer una crisis tan fuerte que se encerró para siempre en su casa y no volvió a salir de día. La gente daba por hecho que un día del final de la calle les llegaría el olor de su cuerpo marchito y entonces comprobarían la fatal premonición del espejo. Lo que sucedió fue algo totalmente distinto y más horrible. La gente de ahí, según decía mi bisabuela, pronto le perdió el gusto al espejo en la plaza porque para empezar era raro estarse viendo las caras envejecidas y tristes. Pero un día alguien notó algo espantoso. Estela dejó de ser la única persona sin reflejo en el espejo. Uno a uno los rostros ancianos mostrados en el espejo fueron desapareciendo. La gente de ahí empezó a dejar de reflejarse, y esto sin orden lógico o coherente. 1 o 2 semanas después, alguien le aventó una piedra al espejo y lo volvió 1000 pedazos. Esa precisa noche, Estela volvió a aparecer en público.
Alguien pensó que tal vez le tenía mucho miedo al espejo. La mujer salió en la noche a caminar por las calles. Se veía muy desmejorada, pálida, desnutrida y anémica. Caminó frente a todos los terrenos, se asomó a todas las casas, pero no pasó por la plaza. Según esto, Estela se metió a casa de doña Mati por la madrugada y la atacó a ella y a sus nietas. Después del susto del espejo, esa mujer se convirtió en algo más. No puedo imaginar qué fue lo que ese trauma provocó en ella, pero de verdad que esa mente se derrumbó. Se oyeron los gritos en casa de Mati en las horas más oscuras. La gente fue veloz para levantarse, asomarse, preguntar a otros para enterarse. Lo que tardó fue alguien en ayudar. Pasó mucho tiempo hasta que un vecino se atrevió a ofrecerse a auxiliar a la anciana y a las niñas. Cuando entraron a la casa era muy tarde. Testigos viendo a Estela salir de esa casa hubo varios, pero lo que más ayudó fue un rastro de sangre que goteó desde la vivienda de la señora y que se fue diluyendo hasta donde vivía Estela. Aquella madrugada se vio a esa mujer ir satisfecha, caminar tranquila y estar bañada en sangre. Al día siguiente lo natural fue ir a buscarla para castigarla, pero principalmente para entender por qué había hecho lo que había hecho. La turba llegó al terreno más pobre de toda la localidad, ni siquiera había rejas y la casa no tenía puerta. Además de que a ella no la encontraron al entrar al jacal, al examinar el terreno donde tenía su casa, vieron un agujero que parecía recientemente cavado con las manos. En realidad no era un agujero, era una tumba con un alto montón de tierra encima. Después de arrancarle el cuello a mordidas a la anciana y de eso que le hizo a las nietas, había una gran posibilidad de que ahí tuviera enterrado a alguien. Se prepararon para lo que ellos sabían bien que sería un macabro descubrimiento. Empezaron a retirar la tierra y luego a remover la que había en el agujero. No se esperaban en lo absoluto ver lo que vieron. Boca abajo y envuelta en una sábana estaba Estela. Fue encontrada medio viva y medio muerta. Abría los ojos y se movía, pero no parecía tener pulso y tampoco respiraba. La sacaron del agujero y la sentaron en un tronco, pero no para ver si podían ayudarla. Más bien se pusieron a interrogarla. Cuando la luz del alba despuntó, el cuerpo de aquella mujer se empezó a calentar. Luego se prendió en llamas y en instantes quedó reducida a cenizas. Algo parecido sucedió con doña Mati y sus hijas, a quienes no supieron si deberían velar y enterrar, porque ni un día después del ataque se reanimaron y empezaron a verse como se veía a Estela al final. Gira a la izquierda. Pálidas, sin pulso y sin respiración, pero capaces de levantarse del suelo y caminar un poco. Nadie nunca dijo que se trataba de vampiros, aunque se sabe bien que allá en Veracruz los hay. Se dijo que toda esa gente estaba regresando de la muerte. La anciana y sus nietas hicieron lo mismo que Estela y en la noche salieron a dar rondines entre las casas y los terrenos. La gente fue cayendo de a poco y todo fue tan rápido que a nadie le dio tiempo de idear un plan para salvar su vida. Algunos duraron unos cuantos días antes de que el sol los aniquilara. Otros murieron convertidos en hogueras espontáneas inmediatamente después de que se convirtieron en monstruos. En un par de meses ya no había nadie en ese lugar. Cuando se corrió la voz de que lo único que quedaba era un pueblo fantasma, no faltó quien quiso ir a ver qué podían saquear de lo que dejaron aquellos que sus cuerpos se fueron con el aire.
Lo que dicen que pasó antes de que un valiente lo incendiara todo con tal de acabar con ese mal y esa enfermedad fue que en un poste que había a mitad de la plaza encontraron colgado el espejo, intacto, como si nadie lo hubiera quebrado. Continúa a la derecha y vuelve a salir a la derecha. Salga a la derecha. Soy de un pueblo chico con chismes grandes. Por supuesto que toda la gente se enteró de lo que le pasó a César, pero jamás supieron los Gira a la detalles. derecha. Esta historia nos ha provocado mucho conflicto. Por una parte queríamos contarla porque es lo más extraño que ha pasado en nuestras vidas, aunque por otra parte pensamos que sería faltarle el respeto a la memoria de mi gran amigo. Hace unos meses, Silvia, la que fuese su hermana, habló con nosotros por lo de un problema económico. Mi esposa estuvo platicando con ella hasta la madrugada. Solo ellas saben lo que platicaron entonces, solo que hace poco mi esposa me dijo que aquella noche la hermana le dijo que le gustaría que la historia de César fuera contada por dos cosas, para que a nadie le pase algo similar y para que no se olvide lo poco que quedó de su memoria, pues él se nos fue muy joven. Ellos dos ya no tenían a sus padres, solo a nosotros, quienes éramos muy amigos desde niños. César era un policía ejemplar, nadie me dejará mentir, él siempre fue un hombre íntegro y muy honrado. A él sí le quedaba bien el uniforme. Como todos en la vida tenía sus problemas, lo malo era que para olvidarse de ellos le gustaba tomar directamente de la botella. Hasta eso, solo agarraba la fiesta cuando estaba de descanso, nunca tomaba en el servicio como si lo hacen muchos otros compañeros. Lo que te voy a contar a continuación ocurrió en 2011. Era viernes, desde temprano terminó un turno de 24 horas, pero se quedó a arreglar unos papeles. Luego esperó a que le llamaran de ventanilla porque los cheques tardaron en llegar, como de costumbre. El caso es que para las 6 de la tarde, él ya tenía demasiada sed. Cuando salió, se fue a tomar directamente al lugar de siempre. Mi esposa y yo estábamos en turno. Recuerdo bien que en ese entonces nos habían mandado a apoyar a los servicios de emergencia por un deslave que ocurrió en la carretera. De lo contrario, creo que hubiera estado acompañando a mi amigo. A César Domínguez lo vieron unos conocidos en una cantina platicando con una muchacha hermosa. Se acercaron, como siempre, a platicar un rato con él, pero esta vez parecía que estaba hipnotizado por la mirada de su acompañante. Los mandó a volar para volver a estar solo con su preciosa. Compañeros de la municipal lo vieron. Ellos entraron con uniforme al tugurio porque estaban buscando a alguien, no a César, pero cuando lo vieron se acercaron también a saludar. Justo estaban aproximándose a la mesa cuando Domínguez se levantó y tomado de la mano salió con esa mujer. Se dice que uno de todos ellos lo fue a alcanzar y le pidió hablar unos momentos con él. Le hizo esas preguntas que le harías a un amigo por el que estás preocupado. ¿Quién era ella? ¿Dónde la había conocido? ¿A dónde se iban? Otra persona hubiera sido y nadie le hubiera dicho nada, pero él era un hombre que se respetaba y no hacía eso con las mujeres, mucho menos con una desconocida. Estás a punto de escuchar algo un poco difícil de decir, pero es muy cierto, aunque incomode. César era un hombre muy feo, por lo que a todos les pareció imposible e insólito verlo con una mujer tan bella. Se fueron caminando hacia el final de la calle y ahí desaparecieron. El compañero César no volvió. Lo extraño de todo esto empieza cuando se entrevista a los testigos. Mucha gente acude de manera voluntaria a declarar que lo vieron caminando de la mano de una mujer, pero no todos decían que era bonita. Algunos la describían como la mujer más hermosa que ha visitado el pueblo. Otros decían que era una mujer mayor, mal vestida, desarreglada y sucia. Ambas descripciones coincidían en una sola cosa, que tenían una mirada siniestra. Como César no llegaba, por la madrugada Silvia fue a casa a buscarnos, pero no nos encontró. Después de eso se fue a la comandancia donde le dijeron dónde podría ubicarnos.
Nosotros no solo pedimos permiso para ir a buscarlo, sino que ayudamos a la hermana a levantar un acta para que nos ayudara el resto del cuerpo de policías municipales. Algunos se fueron a interrogar a las personas, otros a caminar las calles, a buscar algo sospechoso, a ver si no se lo encontraban tirado de borracho en algún callejón. A pesar de su condición, lo que Domínguez nunca hacía era faltar a su casa y por eso preocupó a varios. Además, recuerda que horas antes fue visto en compañía de una desconocida. Pasaron los días y no se les encontró ni siquiera un mínimo rastro. Como no se halló tampoco su cuerpo, fue dado por desaparecido. Se mandaron a imprimir y a pegar hojas en las calles solicitando ayuda para localizar al compañero Domínguez. Recuerdo cómo me sentía cada vez que me encontraba una de esas cédulas con su foto. Inmediatamente venía a mi pensamiento la idea de que seguramente le había pasado algo muy malo, pues él jamás hubiera desaparecido voluntariamente. 2 semanas transcurrieron hasta que una noche un compañero reportó en los radios que vio a una persona arrancando los letreros de los postes. Él y otro elemento estaban dando un rondín en la avenida a bordo de una cuatrimoto cuando vieron a un sujeto actuando extraño al final de la vía, donde empezaban a separarse las casas y terminaba el poblado. Todo estaba oscuro a pesar de que ninguna lámpara del alumbrado público estaba apagada, solo que además de que las instalaron muy lejos unas de otras, había varios terrenos vacíos y casas en donde nadie dejaba prendida ninguna luz. Ese hombre venía arrancando los anuncios de cada poste y de cada casa y los iba colectando bajo el brazo. Morales, que fue quien lo vio, se quedó quieto pensando en lo que haría cuando lo sorprendiera. Dice él que en un momento se le ocurrió que lo dejaría que despegara todos los anuncios que pudiera para que cuando el policía se le acercara lo hiciera pegarlos todos de nuevo y además se lo iba a llevar a la comandancia a que pasara la noche. Oiga, ¿por qué los está arrancando?, le dijo Morales mientras lo tomaba del brazo. El sujeto estaba tan débil que según el oficial le dio pena incluso asirlo de la muñeca. No me escuchó. ¿Por qué está arrancando la información? Es que este de la foto soy yo. Gira a la izquierda. No era ni más ni menos que César, solo que estaba tan desmejorado que en muy poco se le parecía. Para hablar se llevaba la mano al cuello como si tuviera un agujero ahí por donde se le estuviera saliendo el aliento. Estaba muy flaco, ojeroso, demacrado. La voz se le parecía en muy poco porque ahora era muy lenta y algo grave. Se veía cansado, pero eso no le impedía seguir intentando arrancar sus propias cédulas de búsqueda. Mis compañeros se pusieron en contacto con los demás por medio de los radios y en menos de 10 minutos ya todos estábamos con él. No nos encontrábamos tan animados como esperaríamos estarlos, pero es que de verdad se veía muy mal. Necesitaba que lo revisara un médico, pero él estaba necio con que quería llevarnos a un lugar en medio de la nada. Estábamos seguros de que se trataba del sitio en donde había sido privado de su libertad. Nos llevó al monte y nos hizo caminar como 40 minutos. Avanzaba con dificultad, se cansaba rápido y a cada rato pedía permiso para hacer una pausa. Se llevaba un pañuelo al cuello, tosía, gemía, se lamentaba, pero no permitía que le revisáramos la herida. Por momentos me pareció ver que más que una herida era una horrible abertura al estilo de una traqueotomía, pero hecha en casa. Había lugares despejados a los costados, pero a donde nos conducía Domínguez era pura oscuridad, ya que los árboles se abrazaban con sus ramas en lo más alto. De plano hubo un momento en donde todas las linternas como que no sirvieron de nada, y eso no fue percepción personal, fue como un fallo simultáneo en todas ellas. Los focos seguían encendidos, pero la luz que salía de ellos era como gris y no alumbraba nada.
Seguimos caminando hasta encontrarnos una muralla circundando un terreno. A todos nos pareció raro, pues esas tierras siempre han sido propiedad estatal y nadie tiene permiso de apropiarse, y mucho menos de construir en ellas. Mientras revisábamos el perímetro, César se nos perdió de vista. 1, 2, 3 veces buscamos una entrada, pero no encontramos más que 4 lados de un muro sólido. A César también lo estábamos intentando localizar a nuestros alrededores, en la enramada, cuando de pronto lo escuchamos que llamaba desde el interior de la corta muralla. Le preguntamos a gritos que por dónde había entrado, pero en eso, un compañero encontró una rama grande cubriendo un agujero en la pared. Casi a rastras ingresamos por ahí. Lo primero que nos encontramos fue un patio muy crecido. Entre toda la hierba y árboles que había ahí dentro, hallamos un pequeño sendero que no parecía ser muy transitado. Nos metimos a buscar qué más había en el terreno, además de que no dejábamos de gritarle a César. Como no tenía fuerzas, nos pareció que fue muy mala idea de su parte regresar inmediatamente al lugar donde lo tenían secuestrado. Después de unos pasos apareció ante nosotros un cuarto. Era una pequeña construcción de ladrillo y cemento, una pieza de 4x4 pintada de verde y con una puerta de pequeñas dimensiones y una ventana igual. La puerta se abrió al empujarla, pero algo la detuvo casi al instante. Protegiéndola de intrusos había una cadena que asustó a todos cuando se tensó. La voz de César se escuchaba adentro, aun y cuando era imposible que hubiera podido entrar, especialmente porque el espacio que la cadena permitía entre la puerta y el marco no era más grande de los 10 centímetros. Ahí fue cuando más de uno de los presentes sentimos escalofríos. Todo el camino nos vino prometiendo que nos iba a explicar lo que le había pasado, que nos iba a mostrar quién se lo había hecho. Nosotros llegamos a ese lugar muy bien preparados para presentar ante la justicia a la persona que privó de su libertad al oficial Domínguez. No se pudo acceder al interior del cuarto durante un buen rato, pero al recorrer un poco el terreno, alguien encontró un hacha. Los que se quedaron intentando forzar la puerta a patadas dicen que en más de una ocasión escucharon e incluso vieron a César dentro hablando incoherencias, caminando de una esquina a otra. Lo que pensábamos que le había pasado fue lo menos cercano a lo que sucedió en realidad. No faltó quien dio por hecho que el compañero había abusado de las sustancias o tal vez lo drogaron. Sí, eso pudo haber sido, y definitivamente tuvo que ver la muchacha que solo se fue con él porque tenía un plan. Cuando partieron en dos la cadena, la puerta se cerró como si alguien la estuviera empujando. Podría haber sido César, aunque también podría ser que él no se encontraba solo dentro de esa pequeña construcción. Empujaron de vuelta hasta que la puerta cedió. Una nube de moscas les golpeó el cuerpo, los brazos y la cara. El olor ahí dentro era insoportable. Cuando vieron qué era lo que lo provocaba, algunos se fueron de rodillas y otros se tiraron al suelo a volver el estómago. En el centro de la pieza, desde el techo, colgaba una soga y en la soga había un hombre. A sus pies tenía formado un charco de fluidos. No podíamos creerlo, el cuerpo se veía que tenía un par de semanas colgando del cuello. De todos los compañeros, no todos se atrevieron a entrar, y no los culpo. La persona que se mecía suavemente al final de la soga era un muy querido elemento, un hombre íntegro y muy juicioso. Yo no pude saber lo que sintieron, pero vi en sus caras una súbita expresión de horror que me confirmó que lo que había pasado, además de horrible, era totalmente inexplicable.
Mi abuela decía que a los muertos no les gusta estar desaparecidos. Si algo puede ayudarles a descansar, es precisamente que los entierren, que sepan dónde y cómo terminaron. Definitivamente eso fue lo que César nos hizo a nosotros. En la pared, a espaldas del muerto, había un par de ojos que miraban desde la oscuridad. Todos se sobresaltaron, menos los que pudieron ver bien lo que había allá al fondo. Con un poco más de atención se pudo deducir que lo que había ahí era una mujer dibujada en la pared. Era un mural sencillo, pero cumplía con su cometido: mostrar a detalle y con las líneas más finas el rostro de la persona que había salido de la cantina con el oficial. Era una mujer hermosa, pero era una bruja definitivamente, pues a pesar de solo estar dibujada, parecía que nos estaba esperando, que nos miraba y que sonrió cuando descubrimos que nuestro amigo estaba muerto. La historia más grotesca que he escuchado en mi vida tiene que ver con un ojo de vidrio. Mi prima estuvo saliendo con un hombre que trabajaba en una funeraria. En ese entonces ella acababa de cumplir 20 años, mientras que él ya tenía 30 y tantos. Vamos a ser sinceros, a mi prima le gustaba que aquel tipo le iba muy bien y la tenía muy consentida. Me hace gracia pensar que los lujos que portaba entonces mi prima venían de preparar los cuerpos de la gente para la última despedida. Francisco se llamaba el señor, tenía un ojo de vidrio y sus hijos, al hacer la solicitud del servicio, pidieron que se lo colocaran en el rostro. El novio de mi prima platicó con los familiares. A él le dio la impresión de que lo relacionado con ese asunto les provocaba un poco de repulsión, como que no querían o les daba miedo conservar aquel objeto. Como ese hombre no tenía párpado, el ojo estaba expuesto y no había otra manera de mostrarlo, ya que, como sus hijos lo señalaron cuando se hizo la entrevista con ellos, así se veía su padre en vida. No vayas a creer que su apariencia molestaba, para nada. Era el hecho de que el ojo no se mantenía en su lugar. Mario le dijo a mi prima que la pupila apuntaba hacia donde caminaba el técnico. Lo seguía siempre y cuando él no estuviera viendo. Daba la espalda un momento para traer alguna herramienta y al voltear ya estaba el ojo apuntando hacia él. El muchacho pidió permiso para quitárselo al cuerpo en la plancha, guardarlo y colocarlo al final o cuando fuera necesario en el proceso. Le mandaron a que colocara en un recipiente, en un pequeño vasito de plástico, el globo ocular y también le indicaron que vertiera dentro una sustancia en donde éste se sumergiera. Esto es importante porque momentos después de que llevó el vaso a una barra donde tenían otros objetos de la persona, de pronto se escuchó un ruido que hizo voltear al muchacho. Primero algo se estrelló en el suelo y luego rodó. Cuando él miró, el ojo de vidrio venía rodando en su dirección, en dirección de la plancha de metal, en donde finalmente se detuvo. Según el testimonio del propio técnico, tenía mucho tiempo que no escuchaba nada ni veía nada dentro de su taller. Nada paranormal, cabe aclarar. Es real lo que se dice de las energías de estos lugares, solo que tenía mucho tiempo que no se manifestaba nada. De hecho, Mario conoce gente que trabaja en lo mismo y jamás les ha pasado nada. Muchos creen que parece ocurrir por coincidencias. El caso es que una voz de mujer, ajena al cuerpo en el que el muchacho estaba trabajando, le susurró por detrás del oído que muy seguramente el sujeto quería que le pusieran el ojo de vuelta. El joven se levantó del banco y quiso salir corriendo, pero no había nadie con él y sería irracional pausar su trabajo solo por algo que oyó o creyó oír. Un único detalle: la esfera se había roto al caer. Como lo de adentro estaba fabricado de un material moldeable, no explotó en 1000 pedazos, solamente se estrelló. Ese sí era un problema porque significaba que no estaban manejando el cuerpo con cuidado.
Explicación tampoco había, porque el vaso con el líquido donde se encontraba el ojo de vidrio estaba intacto, no se movió y mucho menos se vació. Se habló nuevamente con la familia, a quienes se les explicó que desafortunadamente se había dañado la prótesis, pero que podían conseguir otra de inmediato, pero antes tenían que pedirles el visto bueno. En ese momento, Mario se dio cuenta de la verdad. No era voluntad de la familia, sino del fallecido. A como diera lugar, tenían que llevarlo a la tumba con ese ojo insertado en su sitio. Así como estaba estrellado, se lo tuvieron que colocar. Esto provocó incomodidades con quienes se despedían de él, ya que nadie podía evitar inspeccionar con morbo el ojo de cristal y ver que éste se encontraba quebrado. Tú te puedes imaginar la escena, lo sé. Al momento del entierro, un notario pidió que le abrieran la tapa por última vez para corroborar que al finado le habían cumplido su última voluntad. Todo eso seguro ayudaría a liberarles alguna herencia a los hijos, que eran los que por algún motivo no se veían muy convencidos con la decisión. De hecho, parecía que a ellos eran los que más trabajo les costaba ver a su padre. El notario fue la penúltima persona en ver al sujeto antes de que le cerraran la tapa. El último fue uno de los trabajadores que cuando la estaba bajando contempló el rostro y en él algo vio que le hizo dar un grito de espanto. La familia miró extrañada, pero el muchacho tuvo que fingir que se había astillado la mano con la madera del ataúd. Lo que en realidad vio fue el ojo del muerto mirándolo. La pupila lo fue siguiendo mientras bajaba la tapa para siempre. Tengo 3 tías que aún viven en el rancho. Sus otros hermanos están en la ciudad de Puebla y nosotros en Tlaxcala. Las tías del rancho tienen unos relatos buenísimos. Existen quienes creen que la gente de allá tiene mucho tiempo libre y por eso salen con esas historias. Y los que piensan así seguramente nunca han pasado una noche en el rancho. La que se me ocurre contarte esta noche es la última anécdota que escuchamos de ellas, la que tenemos más fresca en la memoria. Resulta que a espaldas de la casa de mi abuela hay varias hectáreas de milpas y en ellas ocurrió algo increíble y horrendo. Estas milpas en aquellos años eran trabajadas por varias familias. Hace más de 3 décadas, el ruido que hacía el mazo golpeteando los clavos en las maderas despertó a mi abuela. Desde su cuarto no podía ver el campo que tenía más allá del traspatio, así que se levantó de la cama y fue a levantar a uno de mis tíos. Le dio con qué alumbrarse y lo mandó a ver qué estaba pasando. El muchacho siguió el ruido, los golpes que venían de las milpas. Aquellos sonidos no venían de muy lejos, estarían como a unos 50 pasos del borde. Luego de caminar un rato por entre el lúgubre maizal, mi tío se encontró con una cruz de madera, alta y gruesa. En ella había un Cristo de tamaño real, casi igual de magnífico que el de una iglesia, con la única diferencia de que la cruz no estaba barnizada, ni siquiera lijada o terminada. En realidad había otras diferencias, pero al momento no parecieron importarles a nadie. La gran noticia era que en las milpas apareció un Cristo, con el detalle de que no se había dado con el responsable de su instalación. Basándonos en los ruidos, lo que se escuchó esa madrugada no era la colocación de la cruz, sino la crucifixión del Cristo. Mis tías dicen que pasaron muchísimas cosas como resultado de aquella aparición. La gente se empezó a pelear por el Cristo. Primero, los que trabajaban esa hectárea de milpa estaban haciendo planes para cerrar el terreno y no dejar que nadie se acercara. En realidad ellos ni siquiera eran propietarios, esas tierras la mayoría las tenían en préstamo. Tiempo después apareció un supuesto dueño.
Venía de otro lado, Gira a la seguramente derecha. con toda la intención de robarse el Cristo, pues nunca se pudo comprobar que la imagen fuera suya. No hay muchos detalles de lo sucedido, pero según una señora vio que se lo estaba intentando llevar y se puso a gritar. Cuando llegó la gente del pueblo, la mujer les dijo, además, que él había intentado abusar de ella. Los pobladores lo lincharon enfrente del Cristo. Nunca se supo de dónde vino ese sujeto. Era un hecho que la noticia de la aparición de una cruz en la milpa ya se había escuchado en otros pueblos. La noche del linchamiento, según cuentan mis tías, pasó algo curioso. La noticia de que se había volcado un camión que transportaba ganado hizo que un montón de gente se saliera del pueblo y fuera a ver el accidente. La mayoría se fueron preparados por si podrían traerse algo. Quien tenía se llevó su camioneta, carretillas o a los hijos más fuertes para que cargaran en la espalda. Regresaron con puercos, que era lo que transportaba el camión. Los animales que no murieron al volcarse el vehículo fueron matados en sitio para poder llevarlos más fácil a casa. Diosito quería que le hiciéramos su fiesta, decían las señoras. De madrugada se encendieron los fogones y se comenzó a preparar la comida para que al día siguiente se le hiciera una gran fiesta a la cruz, al Cristo. Le estaban dando tanta importancia a la figura que los problemas continuaron. De hecho, se hicieron más grandes. Se formaron dos grupos de personas, los que querían que se quedara la cruz en ese lugar y que se le construyera un pequeño santuario alrededor. Quedaron también los que estaban decididos a llevarlo a una iglesia para que tuviera un lugar digno. La cuestión era que en ese pueblo a duras penas había una capilla pequeña. Una noche el segundo grupo se escabulló entre las milpas y con varias herramientas empezaron a remover la imagen. La misma señora que había causado el linchamiento del primer hombre estuvo presente para pedir ayuda, para despertar a los que escucharan sus gritos e impedir que se llevaran la cruz. Cuando se confrontaron se hicieron de palabras, luego vinieron los golpes y después los balazos. Esa noche hubo 2 muertos. Hasta el momento, 3 personas en total habían sido asesinados a los pies del Cristo. La cruz se iba a quedar en su lugar, sí o sí. Al día siguiente, a unos tíos los llamaron de una secretaría de gobierno para avisarles que les iban a entregar un dinero para una reactivación de producción agrícola. Dicen mis tías que ese dinero les cayó como del cielo y que les sirvió para muchas cosas. Ellas no fueron las únicas que se dieron cuenta de que la imagen estaba concediendo deseos. ¿Pero a cambio de qué? Una noche una de mis tías escuchó ruidos atrás de la casa. Se levantó a uno de sus hermanos y se fueron a ver qué había o quién andaba por allá. Me imagino que uno de los perros que tenían en el terreno les avisaba cuando alguien se metía a la milpa, porque siempre llegaban muy rápido y eran los primeros. Una mujer junto con 2 de sus hijos empujaban un caballo degollado sobre 2 carretillas que maniobraban con mucha dificultad. Mi tía la quiso detener, pero era una comadre de mi abuela. Cuando se enteraron a qué iba y qué haría con el caballo, incluso se pusieron a ayudarle. La señora estaba pagando una deuda que tenía con la imagen en la cruz. Había pedido que curara a un familiar que estuvo internado varias semanas en un hospital de la capital del estado. Un día después de hacer la promesa, la persona fue dada de alta. Así de milagroso era el Cristo de las milpas. Lo extraño era que la gente que lo sabía estaba ofrendando sacrificios, cosa que no hace sentido con las creencias católicas. Se volvió a pensar seriamente en poner rejas para que la gente no se metiera a las milpas, pero algo sucedió. Un día, un cura se apareció en el pueblo.
venía buscando a mis tías, pues según le había llegado el rumor, ellas eran las dueñas del terreno donde se situaba la figura. A pesar de que en esos momentos toda la gente del pueblo estaba muy devota de las imágenes y la aparición supuestamente los había acercado más a las creencias y a la oración, les pareció que la visita del sacerdote era una amenaza. Le hicieron muchas preguntas antes de dejarlo pasar. Él aseguraba que venía a presenciar y ser testigo del milagro. Lo dejaron un breve momento a solas con el Cristo. Entonces aprovechó para reventar la imagen con una piedra. Lograron detenerlo antes de que terminara de destruir la pieza. Según se cuenta, únicamente logró estrellarle el pecho, en donde quedó una oscura cavidad. Lo golpearon, le patearon la cara y luego le preguntaron por qué lo había hecho. Algo que nadie había notado y que el cura tuvo que señalar para que todos cayeran en cuentas era que ese no era un Cristo normal. Los dedos de ambas manos apuntaban hacia el suelo y recuerda que las imágenes que apuntan al suelo están señalando hacia el infierno. Otra cosa fue que la corona estaba volteada y no había expresión de tortura o suplicio en su rostro. De hecho, parecía estar disfrutando de la vista. En ese pueblo siguió habiendo dos grupos, aunque solo por un tiempo, los que querían a su Dios oscuro y a los que ya les había dado miedo tener esa imagen sonriendo hacia el suelo. Los segundos eran más. A ellos los convenció la palabra del sacerdote. Ellos entendieron que esa figura estaba alimentándose de sacrificios, de sangre. La figura había causado demasiados problemas. Quien dijera que era milagroso en realidad no estaba poniendo atención. Mi tía, una que ya murió, la que alborotó a la gente para que lincharan a uno y para que se mataran a balazos los otros, fue la que nuevamente dio la noticia. El Cristo había desaparecido. Una madrugada simplemente se fue. Nadie sabe si lo quitaron y lo destruyeron o se lo robaron, pero así como llegó, así como apareció repentinamente, se fue. Lo último de la historia es lo que a mí, en lo personal, me asusta más. Mis tías dicen que ese Cristo se aparece de repente en los pueblos. Ellas son del norte de Veracruz. La visita de esa imagen se ha escuchado en Oaxaca y en Chiapas. Tú sabes que aunque sean grandes las distancias, la voz se corre rápido y aparentemente también la figura en la cruz. Hace aproximadamente